esa alegría de recibir la palabra. Nuestro último tema, tema número 10 de esta serie Diseñados para Adorar. Apocalipsis 19:16. El último libro de la Biblia. Vamos a leer este versículo que dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a hacer una oración. Señor, habla a nuestro corazón el día de hoy. Por favor, habla a tu pueblo, Señor. Que podamos entender esta palabra. Señor, gracias por todo. Y realmente tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres incomparable. No hay nadie como tú. Nadie que pueda igualar tu sabiduría, tu poder, tu grandeza. No hay nadie en este mundo que pueda igualar todo tu poder y toda tu gloria. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Y gracias, Señor. Habla a nuestro corazón en esta enseñanza y nos queremos gozar en tu palabra el día de hoy, Dios. Habla a cada uno de mis hermanos que están aquí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tema número 10, honor a quien solo honor merece. Vamos a estudiar la palabra. Y repito este versículo: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Después ya de 9 enseñanzas, el Señor nos permite terminar el día de hoy esta serie Diseñados para Adorar. Y nuestro tema, lo repito, de hoy es honor a quien solo honor merece. Hermanos, si queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que seguir las pisadas del mejor adorador de todos los tiempos que ha existido en este planeta. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús. Voy a leerles 2 versículos para que vean cómo nuestro amado Jesús se dirigía hacia su Padre en alabanza. Si quieren tomar nota está bien, pero los voy a leer. Mateo 11:25 dice así la palabra: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. El Señor Jesús adoraba y alababa al Señor del cielo y de la tierra. ¿Cómo, hermanos? Con su vida y también con sus palabras. Y hoy cerramos esta serie dándole honor, gloria y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día como hoy nació nuestro Señor Jesús. Su entrada a este mundo fue en silencio. El ángel Gabriel se presentó con una joven virgen llamada María, en el original su nombre es Miriam, a quien le dijo: salve, muy favorecida. La saludó: el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y en Lucas 1:31 vemos esta conversación que le dice lo siguiente el ángel: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Vean el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Este será grande.
Nadie, hermanos, ha influido más en la historia que Jesucristo. Nadie más. Solo Él. Todos los grandes hombres, voy a ponerlo entre comillas, de la historia de la humanidad, son muy pequeños ante nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie como Él. Este será grande. Lucas 1:33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todos los demás reinos han caído. El romano, el griego, todos han caído. Pero el de Él nunca va a terminar. Bueno, hermanos, siendo el gran Dios glorioso, majestuoso y todopoderoso, no se presentó con relámpagos tronando a su alrededor, ni sobre un carruaje dorado con un ejército de ángeles. Todo lo contrario, Dios usó la vida de esta joven virgen para que naciera el Salvador del mundo. El libro de Lucas nos dice que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César para que se hiciera un censo. José y María acudieron para inscribirse en dicho censo, pero María estaba embarazada. Y de repente, ¿se pueden imaginar? A María con esos dolores de parto. Y ahí platicando con José, ayúdame José, creo que ya voy a dar a luz. Entonces José corría desesperado para que alguien le diera posada, pero no se halló lugar para ellos en el mesón, dice la Escritura. Lo único que encontró José fue un pesebre, un establo donde comían animales, posiblemente bueyes y vacas. En ese establo, donde olía muy mal, nació el Salvador del mundo. Además fue envuelto en retazos de tela. Esa es la traducción de pañales. Y aquí podemos ver a ese Dios humilde. Este mismo niño que nació en ese establo siguió creciendo, como lo veremos a continuación. Muy poco se conoce de la adolescencia y de la juventud de nuestro Señor Jesús. Lo único que la Biblia registra de esta etapa del Señor se encuentra en el capítulo 2 del libro de Lucas, cuando Él tenía 12 años. Después aparece hasta la edad de los 30 años aproximadamente. No tenemos registros de 18 años de la vida del Señor Jesús. Vamos a Lucas 2:51. Rápidamente para leer algunos versículos aquí. Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos, está hablando del Señor, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto. Esta palabra sujeto es importante. La palabra griega es hupotazo, que significa subordinado, obedecer, bajo autoridad y sumiso. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba obedeciendo, estaba bajo autoridad, estaba en sumisión. ¿A quién? A ellos, refiriéndose a los padres de nuestro Señor. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahora veamos lo que dice Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía. Está hablando también del Señor Jesús. Y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En otra versión se lee así: el niño crecía y se hacía más fuerte. Era muy sabio y la bendición de Dios estaba con él. Hermanos, el Señor Jesús creció y se desarrolló físicamente como cualquier otro niño. No obstante, el versículo señala que se llenaba de sabiduría y que el favor de Dios estaba con él. Cuando pensamos en un hombre sabio, siempre llega a nuestra mente la imagen de un hombre mayor con una barba gris, muy larga, tan larga que toca el piso, así como el mago Merlín. Y pensamos, ese es un hombre muy sabio. Aquí vemos a un niño de 12 años, de carne y hueso, que se llenaba de sabiduría. La palabra llenar, en el versículo que acabamos de leer, es la palabra griega pleró, que significa llenar un vacío por completo. El diccionario de la lengua española define sabiduría como el grado más alto de conocimiento. También la define como conducta prudente en la vida. Hermanos, ciertamente la sabiduría tiene que ver con el conocimiento, pero va más allá. Un hombre sabio es aquel que aplica en su vida ese conocimiento que tiene.
Bueno, este niño de 12 años crecía físicamente y precisamente en la edad quizás más difícil para los niños o adolescentes, porque sufren muchos cambios y entran en una etapa de rebeldía, es cuando el Señor Jesús se llenaba de sabiduría. En esta etapa el Señor Jesús llenaba su vida de sabiduría y el favor de Dios estaba con él, porque era un niño obediente y se sujetaba ¿a quién? A sus padres. ¿Cómo fue la educación que recibió el Señor Jesús cuando era un niño? En los tiempos del en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando un niño acudía a la escuela por primera vez, bajaba a la sinagoga para escuchar la historia de cómo Moisés recibió la ley. Luego era llevada a la casa del maestro para desayunar y ahí recibía como un pastel o tortas, así le llaman allá, con letras de la ley escritas sobre ellas. Además, en la escuela, el niño recibió una tableta, como una tabla, no como las de ahora, era una tabla. No, ahorita sí les dan sus tabletas, ¿no? Y las dominan mejor que nosotros. Ya no quieren un juguetito, ya quieren su smartphone, su tablet, ¿verdad? Dicen, ya quiero mi tablet. Y se la pasan ahí horas. No, estas eran diferentes. Entonces, ahí recibía un tipo pastel con las letras de la ley escritas sobre ellas, en estas tabletas también. Además, en la escuela, esta tableta tenía las escrituras, ¿verdad? Estaban inscritas en la tableta. La tableta estaba untada de miel. Él tenía que reescribir las letras en la miel con su pluma, y era natural chupar de la pluma mientras él estaba haciendo eso. El propósito era que se dieran cuenta de que la finalidad de ir a la escuela era el de absorber las escrituras. Y esta costumbre hace referencia y apunta claramente al Salmo 19, versículo 9, versículo 10, que les leo rápidamente. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Además, hermanos, los padres en esos tiempos enseñaban la ley desde los 3 años a sus hijos, y eran los responsables de enseñarles un oficio. Una vez un cierto rabí dijo, quien no enseña a su hijo un oficio útil, lo está criando para ladrón. ¿Tendrá razón? Bueno, en aquella época todo giraba a la ley, a la Torá, al Antiguo Testamento. Y la educación hebrea estaba muy avanzada con respecto a otras culturas. Los niños, por ejemplo, de 5 a 8 años, se aprendían de memoria el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Se lo aprendían. Y si los niños seguían estudiando, porque había como niveles, ahora aprendían desde Josué hasta Malaquías. Y si ellos continuaban estudiando, lo que hacían era también empezar a pensar por sí mismos y acerca de lo que estaban estudiando de la palabra. Y si no se les daba mucho esto del estudio, lo que hacían era irse a trabajar con sus papás. Era lo que pasaba. Ahora, había algunos niños de 12 o 14 años que prácticamente habían memorizado el Antiguo Testamento. Y en ese tiempo las personas más importantes e inteligentes eran los rabinos. Ellos iban a las escuelas para identificar a los próximos rabinos y les hacían exámenes. Entonces los rabinos les hacían preguntas y los niños o jóvenes tenían que contestarles con otra pregunta. Y eso lo podemos ver aquí en la Escritura. Vamos a ver un ejemplo nada más en Mateo 21, 23 al 27.
Entonces los rabinos escogían a sus discípulos. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, vean la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Le dijeron a Jesús. Y vean cómo contestó el Señor. Respondiendo Jesús, él les dijo, yo también os haré una pregunta. Entonces era muy común todo eso, hermanos. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué sabiduría, ¿no? El Señor. Ahí nos vemos. ¿No me contestaron? Yo tampoco les voy a contestar. Y se fue el Señor. Bueno, así que el Señor, a la edad de 12 años, ya conocía bastante de la palabra de Dios. Y estaba siendo enseñado por su padre para ser carpintero. Algunos dicen que es otro oficio. Pero para ser carpintero. José, el padre terrenal de nuestro Señor Jesús, cumplió con enseñarle la palabra de Dios y le enseñó el oficio de carpintería. Dos preguntas que pueden surgir en este momento. ¿Qué están haciendo el día de hoy los adolescentes a la edad de 12 años? No creo que traigan una tableta, ¿verdad? Donde estén inscritas las palabras de Dios y con su pluma estén ahí con la miel y después la escriban y empiezan a absorber. Traen otro tipo de tabletas como ya lo comentamos. Esa es una buena pregunta. La segunda es, ¿qué le están enseñando los padres? Hermanos, gracias a Dios porque tenemos maestros que enseñan cada domingo aquí y les dan la palabra, les enseñan la palabra. Pero solamente, ¿qué les gusta? ¿Una hora? ¿Qué hacen esos niños de lunes a sábado? 24 horas por cada día. ¿Qué están haciendo? ¿Y qué les están enseñando sus padres? Porque es responsabilidad de los padres educarlos y formarlos, enseñarles la palabra, decirles, hijo, lo que estás viendo, lo que actualmente está pasando en el mundo es esto. Esto es lo que dice el mundo, esto es lo que piensa el mundo. Prepárate. Y lo empiezas ahí a enseñar con la palabra de Dios. Ahora, eso es lo que dice la palabra. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Y entonces depositas la palabra de Dios en sus corazones. Vamos a Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. El hecho de que el niño Jesús se quedara en Jerusalén no significa que lo hizo por travesura o por rebeldía. El texto más adelante nos aclara este punto. Versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Hermanos, es obvio que José y María viajaron con una extensa caravana de amigos y parientes provenientes de Nazaret. Sin lugar a dudas, cientos de personas de su comunidad acudieron a la fiesta de la Pascua. Y en aquellos tiempos se acostumbraba a desplazarse en dos grupos a cierta distancia, por lo que seguramente María pensó que Jesús estaba con José, y José pensó que estaba con María. ¿Y cuántas historias, ¿no?, pasan de los padres que llevan a sus hijos de repente en la mano y piensan que estaba con el otro, y de repente el niño ya va con otra persona diferente, no tomado de la mano. Algo pasó así aquí. Sigamos leyendo, dice 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo,
sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Después de 3 días de búsqueda, lo hallaron ¿dónde? En el templo. Hermanos, qué horrible es el sufrimiento de los padres al saber que sus hijos no llegan a casa, ¿no? Pasan muchas cosas por la mente. ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¿En la cárcel? ¿Ya está muerto? Qué sufrimiento de las madres. 3 de la mañana esperando para ver si llega el hijo. Como ese padre, ¿no? Que esperaba al hijo pródigo, que salía a ver cuándo llegará. Esta es una gran enseñanza para todos nosotros como hijos, sobre todo en nuestra etapa de juventud, ¿no? De que me vale y apago el celular, a ver si, que nadie me hable. No saben cómo se sufre, ¿verdad? Ese sufrimiento de no saber dónde está. Para grata sorpresa de José y María, el niño Jesús estaba en el templo. A su tierna edad, escuchaba a los doctores de la ley y les hacía preguntas muy difíciles, de tal manera que se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, es decir, de su conocimiento y de sus respuestas. Este niño a su corta edad estaba lleno de la palabra de Dios. Tenía un conocimiento profundo de Dios. Por tal razón formulaba preguntas que los más doctos de la Escritura no podían contestar. Versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Las palabras de María son expresión espontánea de dolor y de la angustia durante las largas horas de la búsqueda. Y en este versículo claramente vemos la preocupación que tiene una madre por sus hijos. Ella estaba muy angustiada por su pequeño Yeshua, su nombre de nuestro Señor. Lucas 2:49 dice: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Estas son las primeras palabras registradas en los evangelios del Señor, y las dijo a la edad de los 12 años. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y estas palabras, hermanos, nos muestran una profunda conciencia de quién era y cuál era su propósito en esta tierra. Son palabras que desligan a Jesús de toda dependencia humana y lo ponen por encima de lo terrenal. Sus palabras que definían su vida por completo e indicaban cuál sería su destino: una cruz donde Él tenía que morir para salvarnos. Versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. El niño Jesús se sujetaba a sus padres. En ese momento José y María eran las autoridades del Señor Jesús y Él se sujetaba a ellos, obedecía. De niño seguramente aprendió la lección del Antiguo Testamento sobre la rebelión de Coré y las consecuencias de rebelarse contra la autoridad de Moisés. Cuando descendió con sus padres y se sujetó a ellos, ese fue el claro ejemplo, hermanos, de llevar la teoría a la práctica y de llevar la inteligencia, el conocimiento, a la sabiduría, aplicarlo. Era tiempo de aplicarlo, no solamente llenarnos de información. La Escritura está para transformarnos, para cambiarnos. Marcos 1:9. Aquí ya pasaron 18 años. Marcos 1:9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que le decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El hecho, hermanos, de que los 4 evangelios hayan dejado constancia del bautismo de Jesús es evidencia de que fue un acontecimiento de gran importancia. Eso lo podemos ver en Mateo 3:13, Lucas 3:21 también, y Juan 1:26. Y como ya vimos,
en Marcos también. Ahora notemos que primeramente el pasaje nos presenta a dos personajes. ¿A quiénes? A Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, y a Jesús, el Mesías esperado. Por tanto, podríamos decir que aquí tenemos el punto de encuentro o el punto de conexión entre dos grandes épocas bíblicas. ¿Cuál? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la ley y la gracia. El bautismo de nuestro Señor también es importante porque esta fue la primera aparición en público del Señor Jesús, y esta aparición fue el comienzo de su misión como Mesías. Ahora bien, nuestro humilde Señor, vemos que no se presentó haciendo milagros o tomando una actitud de soberbia. No le dijo a Juan, hazte a un lado, tú eres un hombre pecador, yo soy Dios y de ahora en adelante yo voy a bautizarlos a todos. El Señor no solo no hizo eso, sino que vino a Juan para ser bautizado junto con todos los pecadores. Ahora, hermanos, hay varios detalles en esta porción de este pasaje que ponen de manifiesto la humildad de nuestro Señor Jesús y las humillaciones constantes por las que tuvo que pasar desde el primer momento. Marcos nos dice que Jesús vino de Nazaret a Galilea para ser bautizado por Juan en el desierto. Es decir, Cristo no le pidió a Juan que fuera hasta donde él estaba. Él fue a Juan para ser bautizado. Eso nos habla de qué? De humildad, de la humildad del Señor. También es muy significativo el lugar de su procedencia de nuestro Señor, porque Nazaret no era bien considerada entre los propios galileos. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Ahora, luego, cuando el Señor iba a ser bautizado, se colocó entre los pecadores que eran bautizados por Juan. Nuestro Señor Jesús, completamente libre de pecado, se puso en medio de aquella compañía de pecadores. Y la Escritura ya había profetizado esto en Isaías, que dice lo siguiente: y convenía que se cumpliera con toda justicia esto que había sido profetizado. Isaías 53:12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, fue incluido con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí surge una pregunta válida. ¿Por qué Jesús fue a Juan el Bautista para ser bautizado? El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y estaba destinado a los pecadores que deseaban un cambio de vida. ¿Qué tenía que ver dicho bautismo con Jesús si él no había pecado? ¿Acaso Jesús no estaba sin pecado? De hecho, en el Evangelio de Mateo vemos que Juan se opuso a él para bautizarlo, cuando Jesús le pidió que lo bautizara. ¿Por qué entonces Jesús fue bautizado? Como ya lo hemos mencionado, con esta aparición comenzó el ministerio público del Señor Jesús. Así que el hecho de que él no se dirigiera a los líderes religiosos de su tiempo, sino que fuera a buscar a Juan el Bautista, nos confirma dos cosas. Por un lado, Jesús aprobó plenamente a Juan el Bautista como profeta de Dios, y por otro lado, el Señor marcó desde un principio su distancia, guardó su sana distancia con la religión oficial de su tiempo. Hermanos, sin duda, la razón más importante por la que nuestro Señor Jesús descendió a las aguas para ser bautizado juntamente con los pecadores fue con la finalidad de identificarse con todos los pecadores de todas las generaciones, anticipando el momento en el que sería hecho ofrenda por el pecado. Se identificó. Jesús, el único hombre santo e inocente, nuestro Rey humilde, en su primera aparición se humilló en nuestra condición para ser bautizado, como si fuera un pecador, para identificarse con cada uno de nosotros. El Dios humilde. ¿Qué sigue? Bueno, en Mateo 4:1 dice la Escritura esto: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado, esta palabra tentado, la palabra griega es peirazo, que significa incitar al pecado. Para ser tentado por el diablo. El mismo espíritu que descendió sobre Jesús en el bautismo fue el mismo que ahora lo estaba llevando al desierto para ser tentado por el diablo. Después de la aprobación celestial, llegó un ataque que salió del mismo infierno. Después de haberse identificado con los pecadores en su bautismo, Jesús se identificó con el hombre nuevamente al ser tentado de una manera extremadamente difícil. Veamos el contraste notable entre la gloria del bautismo de Jesús y el gran desafío de ser tentado por el diablo. De las aguas frías del Jordán, ahora se encontraba en un desierto árido. De estar con las grandes multitudes, ahora solamente existía soledad y silencio. El Espíritu reposaba como una paloma, ahora el Espíritu lo llevaba al desierto. De escuchar la voz del Padre que lo llamó Hijo amado, ahora escuchaba el silbido de Satanás que lo estaba tentando. Y del bautismo en agua, ahora estaba en el fuego de la tentación. Y hermanos, Jesús soportó la tentación para poder identificarse con nosotros, como lo dice Hebreos 4:15, y para demostrar que su carácter es santo y sin pecado. Leo esta escritura: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, y este pero es muy importante, sin pecado. Para los griegos, el atributo principal de Dios era la incapacidad esencial de sentir nada en absoluto. Jesús no es así. Él sabe, Él siente aquello por lo que pasamos, y la palabra griega antigua para compadecerse literalmente significa sufrir juntos. Él nos entiende. Todas las situaciones que estamos enfrentando, claro que Él nos entiende. Él fue tentado en todo. Él también lloró, Él se enojó como hombre, ¿verdad? 100% hombre, 100% Dios. Y algunas veces pensamos o podemos decir: pastor, es que Jesús era Dios, así que Él nunca podrá conocer la tentación de la misma manera que nosotros. En parte esto es verdad. Sin embargo, Jesús enfrentó la tentación de una forma más difícil que la tentación que nosotros hemos enfrentado o enfrentaremos. No existe punto de comparación. Jesús fue tentado de una manera sumamente extrema, de tal manera que nadie en la tierra enfrentará una tentación similar a la del Maestro. Es verdad que Jesús nunca se enfrentó a la tentación desde un sentido interno como nosotros, porque Él no tenía una naturaleza pecaminosa que lo empujara hacia el pecado desde su interior. Pero nuestro Señor conoció la fuerza y la furia de la tentación externa de una forma y a un grado que nosotros nunca podremos conocer. Él conoce perfectamente cuando somos tentados, porque Él fue tentado en cosas peores. Estamos siguiendo la vida del Señor. En Juan 2:1 al 12 aparece el primer milagro de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál fue? Él convirtió el agua en vino. Leamos aquí algunos versículos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. En estos versículos no hay mención de José, ya no aparece su padre. La explicación más probable es que para ese tiempo José ya había muerto. De hecho, tampoco lo vemos que lo sigue cuando lo crucifican. Él ya no estaba, solamente su madre. Todo indica que José murió pronto, y esta sería la razón por la cual Jesús estuvo apoyando a su madre y a sus hermanos antes de que iniciara su ministerio. Y aquí tenemos un principio también hermoso para todos los hijos, antes de que comenzara su ministerio. Pero miren, leamos el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Más adelante vemos cómo el Señor hizo este gran milagro. Les dijo: llenen esas tinajas de agua
y ahora llévenselas al encargado de la fiesta para que lo pruebe. El encargado de la fiesta, sin saber que Jesús había hecho este milagro, le dijo al novio: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Eso fue lo que le dijo. Es decir, detrás de ese milagro, ¿quién estaba? El Señor Jesús. Pero él no se había dado cuenta. Hermanos, de igual manera, detrás de todos nuestros milagros está el Señor. De cada milagro que vemos, que pasa en nuestra vida, está Él. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Después de esto descendieron a Capernaum, Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Aquí ya se conecta con otra etapa del Señor Jesús, de su vida, y que dice así, ¿verdad? El celo de tu casa me consume. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo un celo por la casa de Dios que lo estaba consumiendo? Para poder entenderlo tenemos que leer el contexto, ¿verdad? Que dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jerusalén estaba llena de miles de visitantes que venían para la Pascua. Se reunían miles para celebrar el Éxodo. Fue ahí en el Éxodo que Jehová de los ejércitos sacó a su pueblo con mano poderosa, dice la palabra. Versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. ¿Cómo era el templo en los días de Jesús? El área del templo ocupaba la cima del monte de Sión, por lo tanto había un cierto desnivel. Al entrar en el templo, lo primero que se encontraba era el atrio de los gentiles. Era una gran explanada rodeada de hermosos pórticos donde podía entrar cualquier persona, judía o gentil, hombre o mujer. Debajo de los pórticos era un lugar que se prestaba perfectamente para la enseñanza en grupos. Subiendo unos peldaños se accedía al atrio de las mujeres. Ahí no estaba permitido el paso a ningún gentil, y tenían varios avisos que decían lo siguiente: que ningún hombre de otra nación traspase esta barrera. Quien se ha sorprendido será el único culpable de su propia muerte. Subiendo un poco más, se llegaba al atrio de los israelitas, en donde solo podían entrar los varones judíos. Más arriba estaba el atrio de los sacerdotes. Como su nombre lo indica, solo podían entrar los sacerdotes. Por último, arriba, en la parte final estaba el santuario, al que solo podían entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pues bien, el incidente que estamos viendo en este capítulo tuvo lugar en el atrio de los gentiles. Esta zona se había diseñado con la intención de que fuera un lugar de oración y preparación antes de entrar a las siguientes zonas del templo. Al mismo tiempo, era un lugar en el que los gentiles tenían la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Lo cierto era que todo aquel recinto se había secularizado por completo, llegando a convertirse en un mercado de ganado en el que los gritos de los comerciantes se confundían con el ruido. Además, la suciedad y el mal olor de los animales era muy desagradable. La pregunta es: ¿cómo podía llamarse a este lugar casa de oración? ¿Ven por qué el celo de tu casa me consume? Es como si el día de hoy estuvieran haciendo muchos negocios, ¿no? O vendiendo cosas como en la Feria de León, ¿recuerdan? Que están vendiendo cosas y todos los gritos que se escuchan de ventas y de... Algo similar estaba pasando. Ahora, ¿quiénes eran los cambistas que se mencionan aquí en estos versículos? Recordemos que era obligatorio que cada judío pagara el impuesto al templo. Esto se hacía normalmente durante la fiesta de la Pascua, cuando los judíos venían de todas partes para su celebración. Ahora bien, el impuesto tenía que pagarse con una moneda llamada el siclo santuario. Así que el dinero de los judíos
que traían de otros lugares no servía, tenían que hacer un cambio. El sumo sacerdote no aceptaba monedas extranjeras, por lo tanto, para arreglar este problema, se habilitó una zona del templo para los cambistas, y ahí los judíos que venían de muchos lugares hacían el cambio de monedas. Es claro que los cambistas obtenían un beneficio al realizar el cambio de monedas. Por otro lado, los cambistas debían pagar una fuerte cantidad de comisión, de la cual el sumo sacerdote se llevaba una buena parte, porque él controlaba todo lo que se hacía en el templo, todo lo que se hacía. ¿Por qué vendían bueyes, ovejas y palomas en el templo? Además de pagar el impuesto, los israelitas tenían que ofrecer distintos sacrificios de animales. Ellos podían llevar sus propios animales, pero los sacerdotes los examinaban y difícilmente los aceptaban si no eran adquiridos en el atrio de los gentiles. Llevaban su palomino, ¿no? Cualquier detallito que encontraban no sirve. No se lo puedes ofrecer a Dios. Y era gente pobre. ¿Recuerdan? Eso también lo estudiamos en lo de las ofrendas. Dice, no sirve. Sigamos aquí. Ellos podían llevar sus propios animales, pero los sacerdotes los examinaban y difícilmente los aceptaban si no eran adquiridos en el atrio de los gentiles. Claro está que los animales en el atrio de los gentiles eran más caros. Todo esto era un monopolio del que el sumo sacerdote y su familia obtenían muy buenos dividendos. Como ya vimos, esa parte del templo debía ser un lugar de oración en la que los adoradores se preparaban para entrar en la presencia de Dios. Pero lejos de eso, los sacerdotes habían llenado de mercaderes la casa de Dios. Ahí todo era un negocio en el que cada servicio del templo se comercializaba descaradamente para obtener un beneficio económico. Los sacerdotes no solo permitían todo esto, sino que ellos lo controlaban para su propio beneficio. Los sacerdotes habían perdido su razón de ser. Su misión consistía en ser mediadores, consistía en ayudar a los hombres para encontrarse con Dios y ser bendecidos por Él. Pero en lugar de eso, convirtieron el sacerdocio en un monopolio comercial con el objetivo de enriquecerse por medio del genuino deseo de los hombres que buscaban a Dios. Y así hay, hermanos. Mucha gente que busca realmente a Dios. Hasta parece que estoy hablando de la actualidad, de lo que está pasando. Así que estos sacerdotes eran doblemente culpables porque, por un lado, deshonraban a Dios tratando su palabra como si fuera un artículo para su negocio, y por otro, trataban a las personas como fuente de ganancias deshonestas. No avaro, dice la Escritura, cuando habla de los requisitos de los pastores. Maridos de una sola mujer, etcétera. Cuando el Señor iba seguramente al templo, esperaba encontrar a las personas orando y adorando a Dios. Pero para su no grata sorpresa, el ambiente y las pláticas estaban centradas en una sola cosa: dinero. Todos estaban adorando al Dios dinero. Las pláticas y los gritos de negociaciones se escuchaban por doquier. Así que el Señor, con ese celo de Dios, los amonestó duramente. Miren lo que han hecho de la casa de Dios. La han convertido en una cueva de ladrones. Y sin lugar a dudas, todos los judíos conocían bien el texto de Jeremías 7, que habla acerca de esto. En aquel tiempo los judíos oprimían a los extranjeros, robaban, asesinaban, etc. Sin embargo, continuaban ofreciendo sus sacrificios al templo con tal normalidad. Ellos pensaban que la existencia del templo los protegía de la ira de Dios. Y en los días de Cristo, la misma historia se volvió a repetir. Las autoridades del templo eran culpables de codicia, extorsión y profanación de la casa de Dios. Habían convertido aquel lugar santo en una cueva de ladrones, en un lugar donde se escondían después de cometer sus crímenes. Esto era muy delicado, porque estaban usando la adoración a Dios para cubrir sus pecados. Era como seguir practicando el mismo pecado y decir el domingo: le pido perdón al Señor, cada domingo. Después de este acontecimiento, el Señor Jesús tuvo un encuentro
con Nicodemo. Durante este encuentro el Señor dijo frases muy importantes como las siguientes: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Dijo otra frase también aquí el Señor en este encuentro con Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Millones de personas han sido tocadas en sus vidas por estas palabras del Señor Jesús. El Señor durante su ministerio tuvo varios encuentros, entre los cuales están el encuentro con la mujer samaritana, con los 10 leprosos, con un paralítico, con un centurión, con una viuda, con una mujer que sufría mucho con una enfermedad, que tocó su manto, con otra mujer que se arrojó a los pies para adorarlo, se encontró con un hombre poseído por demonios, a quien lo liberó de sus ataduras, etc. Nuestro amado Señor dejó hermosas enseñanzas acerca del amor, de humildad, de entrega, de perdón, de tantos temas. Sus palabras eran como corrientes de aguas interminables. El Sermón del Monte es una enseñanza majestuosa, incomparable. Sus parábolas maravillosas, cada palabra que salía de la boca del Señor eran palabras llenas de gracia y sabiduría. No hay ningún predicador que se acerque al maestro de maestros. Sus grandes enseñanzas llegaban a lo más profundo del corazón para cambiarlos. 30 años estuvo en silencio y en 3 años se entregó en cuerpo, alma y espíritu a la obra de Dios. El Señor hizo tantas cosas que el apóstol Juan selló su libro con la siguiente hipérbole: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Lo que dice Juan 21:25. Hermanos, y a su debido tiempo, el Señor fue traicionado, fue abandonado, fue humillado, golpeado brutalmente, tratado como el peor de los criminales, hasta que fue crucificado, donde derramó su preciosa sangre por todos nosotros. El mundo no era digno de recibir al hombre más bueno y santo que ha existido. Este hombre cayó en manos de pecadores que lo hicieron sangrar en toda su humanidad y lo colocaron en un altar en forma de cruz, donde fue consumido totalmente como un holocausto, y su muerte subió como ofrenda de olor grato y aceptada por Dios. Por esta razón, Cristo es el mejor adorador de todos los tiempos, por la excelencia y la calidad de su vida en obediencia, sumisión y en amor, que fueron puestas en el altar para ser consumidas. En ese altar, en forma de cruz, escribieron el título "El Rey de los Judíos", que dice en Marcos 15:26. Y el título escrito de su causa era "El Rey de los Judíos". Marcos nos da a conocer la costumbre que tenían los romanos al colocar la causa de la ejecución en la parte superior de la cruz. Pilato mandó que fuera escrito en 3 idiomas: hebreo, griego y latín. Juan 19:20, lo que dice. De tal manera, hermanos, que todas las personas que hablaban estos idiomas lo pudieran entender. Ahí está el Rey de los Judíos. Todos los hebreos, todos los griegos y los que hablaban latín decían: ahí está el Rey de los Judíos. Ahora, ¿por qué lo hizo Pilato? Bueno, en principio porque los judíos acusaban a Pilato de que Jesús decía de sí mismo que él era el Rey de los Judíos. Además, Pilato estaba molesto porque lo habían forzado para crucificar a Jesús. Así que su manera de vengarse fue colocar este título, el Rey de los Judíos, dándoles un mensaje muy fuerte, diciéndoles lo siguiente: ustedes han asesinado a su Mesías que tanto habían esperado. Por tal razón, los principales le pidieron que quitara ese título y que pusiera otro, pero Pilato se negó a hacerlo. Como dice en Juan 19:21-22, lo que he escrito, dijo Pilato, el Rey de los Judíos.
Hermanos, la muerte no pudo retener al Rey de los judíos, quien resucitó al tercer día, y después de eso la palabra de Dios dice que fue exaltado hasta lo sumo. Filipenses 2:9. Acompáñenme aquí a estas escrituras. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Una traducción en inglés de estas palabras dice, altamente exaltado. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Desde el descenso más profundo a la elevación más elevada. Lo que era temporal y transitorio en el estado de humillación dio paso a lo que es permanente y eterno. El Verbo, siempre con Dios, siempre Dios mismo, se hizo carne y tabernáculo entre los pecadores. El Dios eterno, infinito, autoexistente, autosuficiente y omnipotente, se rebajó a sí mismo al asumir la naturaleza humana, que es finita, temporal, dependiente y mortal, pero sin perder su naturaleza divina. El Dios inmutable se convirtió en lo que no era, sin dejar de ser lo que era. Ahora, su estado de exaltación, en cuya dimensión se le ve, no limitado, inmortal, sino coronado de gloria y de honra. Este es un gran milagro, lo han llamado el más grande de todos los milagros. ¿Cómo Dios pudo llegar a habitar en un cuerpo como el nuestro? Si los cielos no lo pueden contener, ¿cómo puede que llegó aquí ese Dios eterno en forma humana? Ese Dios grande, eterno, glorioso. Nombre sobre todo nombre. Este nombre sobre todo nombre expresa el rango supremo del ser divino. No es un simple título mesiánico, sino el que corresponde y pertenece exclusivamente a Dios. El nombre de honor y gloria suprema que recibió del Padre en la resurrección de entre los muertos, lo proclama, hermanos, cósmicamente como Señor. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús fue el nombre dado por Dios para su Hijo encarnado, antes de ser concebido como hombre. Jesús significa Yahvé salva. Es por tanto un nombre divino para la humanidad de Cristo, ya que la salvación es de Jehová. La autoridad suprema bajo ese nombre queda reconocida en el texto. Toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los querubines, los serafines, arcángeles, todos los ángeles, todos los hombres que ya están en su presencia, todos los hombres que estén en el infierno, que se negaron a doblar sus rodillas voluntariamente, y aún los mismos demonios en un futuro muy cercano lo confesarán como el único Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús. Y esta es la demostración cósmica de aquel que se hizo hombre, es eternamente Dios. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Rey para gloria de Dios Padre. Hermanos, un día todo el universo confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aún los ateos. Si todo el mundo, todas las personas se hicieran ateas, Dios sigue siendo Dios, ¿sabías? Él sigue siendo Dios. No le afecta en nada. Si no existe Dios, las 7,000 millones de personas que no existe Dios, Él sigue siendo Dios. Pero un día llegará en que todos se postrarán, se doblarán ante el único Señor de señores y Rey de reyes, ante nuestro Señor Jesús. Pónganse de pie, hermanos, y vayan al Salmo 24.
24, versículo 7. Y a las 3, como un solo hombre, vamos a leer estos versículos. Con convicción, con todo su amor, para darle honra y darle honor a quien solo honor merece. Solamente piensen, delante de nosotros está el Señor, el Rey de la gloria, el Rey de los judíos. Y a las 3 vamos a empezar a leer estos versículos. 1, 2, 3. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Él es el Rey de la gloria y Él merece pues un aplauso, toda nuestra alabanza, todo nuestro amor, todo Él merece. Él es el Rey de la gloria y le damos honor a quien solo honor merece, a Jesucristo, el único e incomparable Rey de reyes y Señor de señores. Pablo decía, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Él es el Rey de la gloria. Ante Él nos postramos. Solo ante Él. Él es el único que merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Magníficamente cerramos esta enseñanza dándole la gloria a Él, solamente Él, pensando en Él, desde su nacimiento, desde su juventud, hasta que llegó a la cruz y se consumió en holocausto como la mejor ofrenda que ha recibido Dios en todos los tiempos, la vida del Señor Jesús. Y con ese sacrificio, Él nos llevó a Dios, nos llevó a Él, su pueblo, su iglesia. Y su iglesia lo alaba, y su iglesia lo exalta, y su iglesia se postra ante Él, y su iglesia lo ama con todo su corazón. Amén. Gracias a Dios. Vamos a... Qué bueno. Tenemos esa libertad, ¿sabía? De aplaudirle, de honrarle, de disfrutar de estar con Él, de amarle. Él es el Rey de la gloria. Él es nuestro Rey. Es nuestro Rey. Vamos a darle gracias. Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos tener esta enseñanza y reconocerte como nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor. Nos falta tanto, Dios. Las palabras se nos agotan. Nos quedamos cortos, Dios, porque hablar de ti, Señor, es hablar toda la vida, de todo lo que tú has hecho. Tantas cosas, Dios, que hay en la palabra. Cuatro libros, 4 evangelios, no han sido suficientes, de la verdad, para escribir todo lo que tú hiciste, Señor. No han sido, Señor. Pero quedaron registradas estas palabras para conocerte, para ver ese hombre que nos amó tanto, tanto, como tú, Señor Jesús. Muchas gracias te damos y, Señor, te pido que bendigas a tu iglesia, que bendigas a cada hermano que está aquí, Señor. En el nombre de Jesús, amén.